Buenas noches, amigos televidentes y todos aquellos cibernautas que nos sintonizan a través de las diferentes redes del Código de Delegación La Altagracia y TV Higüey. En esta ocasión tenemos una vez más conversando con Alcodia, con un gran amigo, con una persona que le he conocido por asuntos médicos y se ha quedado por asuntos emocionales anclado a mi vida, y de una persona que considero un gran profesional, de mucho conocimiento, dedicado y de verdad con el juramento hipocrático dentro del corazón, no en la mente. Nada más y nada menos, hoy vamos a conversar con el doctor Joan Jiménez, urólogo. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Iván. Gracias. Gracias por la payola. Eso se oye bonito. Pero tú lo haces porque somos amigos, es por eso que tú lo haces. No, nada que no sea cierto. Y lo he vivido. Doctor, en esta conversación que vamos a tener, yo conozco un chin. De hecho, la palabra chin viene de origen chino. Los primeros chinos que vienen aquí, chin significa dinero. Y ellos te decían, dame chin. Dame chin. Sí, y de ahí que viene un chin, como poquito. Yo sé un poquito de usted, pero en esta ocasión me gustaría que usted se dirigiera a los amigos que nos observan por los diferentes medios y nos hable un poquito de quién es Joan Jiménez. Antes de ser doctor, de su niñez, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Introdúzcase usted mismo a los amigos que nos están observando y díganos un poquito de quién es Joan Jiménez. Bueno, como tocaba decir mi nombre, Joan Jiménez, soy médico, pero antes de ser médico tengo un origen, como tú dices. Yo soy de un campo de Elías Piña. En ese momento se llamaba Higüerito Bánica. Hoy se llama Sabana Higüero porque hicieron una fusión de varias secciones y lo hicieron distrito municipal. Hoy en día distrito municipal. Se llama Sabana Higüero. Eso está a unos 7 kilómetros de la frontera con Haití. Yeah. Allá en el Artibonito. Nací ahí, en el 81. Estudié en una escuela. Soy el menor de 10 hermanos. 5 hembras y 5 varones. Hermanitos de padre y madre. De un matrimonio de 62 años. Wow. Ahí tengo los 2 viejitos todavía. Un compromiso tiene usted con su padre ahí, un ejemplo fenomenal. Fenomenal. Y que todavía andan por ahí realengando. Mi papá todavía con proyectos en esos campos, con agricultura, vaquita, no mucho, pero todavía está activo. Sí. Mi mamá, a los 81 años que tiene hoy, es la vicealcalde de mi pueblo. Caramba. Ella nunca trabajó en el hogar. Una madre que como esa, creo que 2 no. Quizá la que tiene cada hijo. Me comprendo. Sí. Hice mis estudios primarios en una escuela, allá en mi campo, porque soy un campo, que hasta hace poco la calle eran de caliche y las casas de tejamaní. Hasta el 8º de la primaria. Cuando finalizo la primaria, mi papá quería enviarme a un distrito municipal llamado Matallaya, y un hermano que tengo que es cirujano, militar también, estaba terminando la carrera. También. Bueno, yo soy militar, capitán del ejército. Okay. Lo ejerzo con mucho orgullo, porque a nosotros los campesinos nos gusta la ropa. Y es quien le dice a mi papá, pero Manuel, deme a John, pues yo llevámoslo para la capital, que estoy allá. Voy a Santo Domingo, en el 97 salgo de mi campo, agosto del 97, y me inscriben, me iba a inscribir en un barrio, La Puya de Arroyo Hondo, en una escuela. Y en la noche que fuimos no había luz. Cuando yo vi ese plantel horrible, una cosa deteriorada, que vengo de un campo, pero una escuela, un plantel en concreto armado, bloque, con techo, con losa y esas cosas. Y voy a una escuela, me dio como, wow, qué depresión. Y en la noche mi papá se comunica con un hermano que es militar también, o era militar, era policía. Y le dice, no lleven a John a la escuela, vayan donde un cuñado en ese momento, que lo van a inscribir en una escuela de la policía. Y ahí hice el bachillerato en una escuela de formación militar.
el Belisario Peguero, eso está ahora mismo en el campamento Duarte. Eso está en la Independencia con Abraham Lincoln, frente a la Angelita. Ahí me hice bachiller. Mi sueño no era ser médico, mi sueño era ser cadete. Gracias a Dios no entré a la academia, gracias a Dios, porque lo que hago lo ejerzo con un romance, para mí es una poesía. La urología es una poesía. Ahí me hago bachiller, luego cuando no entro a la academia, no perdí tiempo y entré a estudiar medicina. Me hago médico en TESA, Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo, en Herrera. Okay. Luego de ahí que me hago médico, me voy a hacer una pasantía en la frontera con Haití, pero por el lado de Dajabón, no por donde yo soy, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Hice mi pasantía por ahí, regresé, ingreso al ejército después que llego de mi pasantía. Ingreso como segundo teniente, ya médico graduado con S4, y a los 11 meses de ingresar al ejército, entro a hacer mi especialidad. 4 años en el Hospital Militar, el Hospital Central de la Fuerza Armada. Ahí me hago urólogo. Cuando termino la urología, me voy a hacer algunos entrenamientos. Fui a Venezuela, regresé de Venezuela, ya ejerciendo la urología fui a México a hacer unos entrenamientos. Y cuando llego a Santo Domingo, que ya termino mi carrera, voy buscando oportunidades para tú entrar en una clínica más o menos prudente. Me piden una millonada. 4 millones de pesos me pidieron a mí. ¿De dónde lo saco? Yo no tengo herencia. 4 millones de pesos para entrar a un centro médico. Wow. Como 2-3 semanas después, me llama una compañera que tiene familiares aquí en Higüey, que había venido aquí a Higüey, y me dice, John, la gente que me quiere me dice, John, pero en Higüey hay una clínica que no tiene urólogo, clínica del doctor Reyes. Ahí fue que llegué. Que no tiene urólogo, un gran centro, yo vine a conocerlo. Yo vine a conocer eso a finales del 2015 hasta la fecha. Hoy ejercemos en la clínica del doctor Peroso, ejercemos en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, especialidades, y ahí estamos a la orden. Magnífico, wow. A los jóvenes que nos ven, siempre nos gusta iniciar este conversatorio conociendo un poquito de las personas que traemos a nuestro programa, porque nos gusta enfatizar en que no todo es inmediato, tiene un proceso. Claro. Y actualmente la cultura que se está vendiendo, al menos la que yo observo, es que saltamos de donde yo quiero a lo que yo quiero, sin pasar por el proceso que es necesario para lograr lo que quizás voy a lograr. Y por eso nos gusta siempre saber los orígenes y la forma en que llegamos, en que nuestros invitados han llegado, algunos con mejor suerte, otros con menos, pero todos los invitados que tenemos son personas que se han destacado en la sociedad. Bueno, se han destacado en la sociedad y lo han hecho a través del camino del trabajo. Y es algo que queremos enfatizar en este programa, la necesidad que existe de que los jóvenes sepan que todo es un proceso, nada es automático. Pero en este conversatorio no solamente vinimos a hablar del origen de John, sino que también venimos a educar. John, dices que eres médico y urólogo. ¿Qué es un urólogo? Bueno, el urólogo es el especialista que se encarga del tratamiento y del seguimiento de las enfermedades génito-urinaria masculina. Génito-urinaria. Génito incluye pene, testículo, próstata. Urinario, riñón, uretra y vejiga. También se incluyen las suprarrenales. Te hago el énfasis porque hay muchas personas que van a mi consulta y me dicen, doctor, pero usted ve mujeres también. Claro, el aparato urinario femenino lo trata el urólogo. Las litiasis, los tumores, las infecciones, lo trata el urólogo. El urólogo es el especialista de las infecciones, de vías urinarias, de los cálculos, tanto en hombres como en mujeres, y todas sus enfermedades. Sí, entiendo. Y el aparato reproductor masculino. Bien, entonces usted, en pocas palabras, es el doctor a quien muchos hombres no quieren visitar a tiempo, para luego cuando ya no hay tiempo, hacer lo que no querían hacer cuando había tiempo. Sí, eso pasa mucho. Sí, el amigo del dedo famoso. Explíqueme ese proceso, doctor. En el caso de los hombres,
dicho sea de paso, recientemente hicimos en el Código de Delegación de Altagracia, de la mano del doctor Jiménez, un operativo médico de seguimiento, cuidado y protección de la próstata y de vías renales, ¿no? El riñón, exacto. Entonces, fue un éxito, muchos de los colegiados se beneficiaron de esto. Agradecemos, doctor, el apoyo que nos dio con esto, porque estamos interesados en que el CODIA no sea solamente ingeniería, no solamente sea temas varilla y cemento, sino temas que afectan al ser humano, y esos temas pueden ser de índole sociales, políticos, de salud, de otro tipo. En el caso suyo, el cáncer de próstata es algo que afecta a muchos hombres o es algo que de vez en cuando aparece. ¿Cómo es esto? El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por enfermedades neoplásicas en el hombre. ¿Neo qué? Tumoral, por okay. Cáncer. Superada por el tumor de pulmón. El cáncer de próstata es una realidad. El simple hecho, para tú tener un cáncer de próstata solamente tiene que ser hombre, pero a eso se conjugan, porque las mujeres no tienen próstata, se conjuga la edad, la raza y la predisposición genética, heredofamiliar. Si tú tienes un pariente, papá, tu abuelo, con cáncer de próstata, tus probabilidades ante mí son mayores de tener un cáncer de próstata porque yo no tengo una descendencia con cáncer de próstata. Comprendo. También muchas personas dicen, pero el cáncer de próstata es racista. Es más frecuente en raza negra. Ese dato no lo sabía. Sí. Hay factores que lo predisponen. Como te dije, la edad, que eso no se modifica. La predisposición genética. Algunas enfermedades prostáticas, las infecciones prostáticas a repetición, la prostatitis, juega un papel importante, porque se provoca una atipia, una transformación de la célula en la próstata, y esas células cuando se transforman se comportan de la manera que le da su voluntad y pueden desencadenar un cáncer de próstata. Cuando usted dice que hay gente que le dice que el cáncer de próstata o luce racista, se me ocurre hacerle una pregunta, y es, en el caso de nosotros, los que somos mulatos, aunque desteñidos por fuera, genéticamente somos mulatos, la mayoría del dominicano lo es. En mi caso tengo un chosno que era hijo de un esclavo liberto. Orgullosamente hemos logrado determinar esto en la genealogía que nos gusta investigar, y eso me hace automáticamente un dominicano más, o sea, soy mestizo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Debemos preocuparnos más como un blanco, como muchos creen que son, o como un negro, como muchos creen que no son, o como un mulato, que como todos somos? ¿Cómo afecta esto al dominicano por la liga que tiene de genes? El dominicano tiene el negro detrás de la oreja. 2 o 3 familias que son puro blanco, son pocas. El margen para su seguimiento urológico prostático no es más de 3 a 5 años. Se estipula que a partir de los 40 años todo hombre debe hacerse su primer chequeito. En los blancos dicen que a partir de los 45. Comprendo. El margen de tiempo es mínimo. Lo que el hombre debe hacer, no importa que sea blanco, es hacerse un seguimiento urológico, prostático, después de los 40 años, religiosamente, anual. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, anual, no cada 6 meses. Se le puede poner una cita a un paciente para 6 meses si tiene alguna condición, si se encuentra alguna alteración, para uno determinar alguna condición de un PSA o alguna irregularidad prostática con un tratamiento. Tú lo puedes citar en 6 meses, pero el seguimiento religioso es cada año. Se relaciona la raza negra, porque hay una mayor producción de testosterona en los negros que en los blancos. Y la testosterona es el alimento ideal para la proliferación del cáncer de próstata. Antes de continuar ahí, ¿qué es cómo se llama? Testosterona. Testosterona. Es la hormona sexual masculina. O sea que las mujeres no la tienen.
sí tienen. Así la tienen. En menor cantidad, como nosotros los estrógenos, en menor cantidad, que es la hormona femenina. Femenina. La testosterona, hormona sexual masculina, se produce el 95% de la testosterona en el testículo, el otro 5% en la glándula suprarrenal. Nosotros tenemos una particularidad más científica, se llama dihidrotestosterona, que es la que no hace macho, la que no hace viril, la que hace que nos salgan valvas, que seamos redonditos, no con... Yo soy lampiño, doctor. que hace que se nos caigan los cabellos. Yo tengo mucho, acabo de recortármelo, recuerda que lo tenía largo. Eso, sí, te conocí con una trenza. Es decir que yo tengo menos. No necesariamente, Okay. pero no tiene cuerpo de mujer. Los estrógenos hacen que... Así que no soy hermoso, yo estoy claro en eso. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos da la característica, los rasgos masculinos, la testosterona. Entonces, le voy a interrumpir de vez en cuando. Está bien. Por el tema de que... Exacto, y van saliendo ideas. En algún momento yo estuve muy interesado por los ejercicios. He hecho ejercicio toda mi vida. Fui jugador de baloncesto superior aquí, corredor de motocross, jugaba voleibol, corría atletismo, hacía varias cosas. Pero al llegar al gimnasio, que casi siempre todos estos deportes están ligados al gimnasio, a mí nunca me interesó desarrollarme fisiculturísticamente, por así decirlo, así grandote, pero sí de manera atlética porque me permitía desarrollar todos estos deportes. Y en más de una ocasión, tanto en lo que he investigado después o visto después en lo que ahora son los medios digitales, como en esa ocasión había personas, entrenadores o amigos, porque normalmente en los gimnasios quien receta es el amigo. Exactamente. Hablaban del consumir testosterona. ¿Esto aumenta la posibilidad de un cáncer consumiéndola o esto no le hace mal al cuerpo? ¿Cómo funciona? Sí le hace mal. Okay. ¿Por qué? Hiciste una pregunta profunda, porque voy a tener que meterme un poquito en ciencia. Por favor. La testosterona es estimulada, la producción de testosterona. La testosterona se produce en las células de Leydig en el testículo, estimulada por una hormona que la tenemos aquí en la hipófisis, que se llama LH. Hormona luteinizante. La hipófisis es la comandante de todas las glándulas del cuerpo. Okay. Que se dividen entonces en una adeno y una neuro. Okay. Hipófisis. Entonces, la adenohipófisis, ahí tenemos la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona que estimula la producción de espermatozoides en el testículo. Entonces tenemos la LH, que es quien estimula las células de Leydig. Cuando tú consumes testosterona, el organismo la produce. Pero cuando tú consumes testosterona, eso es un ciclo que se hace. Y como tú consumes testosterona, ese ciclo se interrumpe. Y como ese ciclo se interrumpe, llega un momento que ella deja de mandarle la información al testículo. ¿O ya no la necesita? No la necesita, exactamente, exacto. Porque ella reconoce que en el organismo la tiene y no tiene que mandarla a producir. Y llega un momento que esas células se apagan. Y a veces para tú jumpearla, para tú activarla de nuevo, hay que ponernos de acuerdo con el endocrinólogo, que es quien nos ayuda con respecto a eso. Pero la testosterona tiene un ciclo. Tengo poca testosterona en el sistema. Las células de Leydig, que son las que producen, reciben la información. El organismo le manda la información a la adenohipófisis. Y la LH estimula las células de Leydig. Y eso es un ciclo. Tengo poca, estimúlala, la produzco. Tengo una cantidad suficiente, deténla. Pero cuando tú te la consumes, eso se bloquea. Y hay en algunos casos que se mantienen bajita y que depende siempre, entonces, de un tratamiento con testosterona. Eso comienza a bajar el apetito sexual, porque es la hormona. Sí, claro. Sexual masculina. Y hay un sinnúmero de cosas que se producen. ¿Qué pasa con la testosterona? Cuando tú la consumes, estimula la hipertrofia del músculo, que se desarrolla en los músculos. Pero eso es por momento. Cuando tú detienes el consumo, que no la produce, ese músculo que tú produciste por el consumo de testosterona, llega un momento que también comienza a disminuir y llega un momento que tú tienes que depender de un tratamiento. Wow. Miren, amigos, qué interesante, puesto que, como le decía, es un tema que veo recurrente en el mundo de los gimnasios y veo que recomiendan esto. Sí, esto es peligroso,
porque usted puede terminar no siendo tan hombrecito como quisiera. Exactamente. Por culpa de una sustancia que no le ha recomendado un endocrinólogo, ¿no? Eso es importante. Doctor, una pregunta más con respecto a la próstata. Yo tengo un abuelo que murió por cáncer de próstata. Ya usted ha dicho que soy de un mayor riesgo, Claro. y por eso yo llegué temprano a su consulta. No llegaste por la próstata, llegaste por un cálculo. Por un cálculo, sí, cierto. Eh, Me han dicho, y quería ver de la mano de un profesional, de un experto en la materia, que en el caso de los caballeros que tienen más de una dama a disposición o que buscan más de una dama y no usan protección, el cambio de pH vaginal les afecta. Las infecciones. Es decir, que un hombre puede terminar, es cierto que un hombre puede terminar con cáncer de próstata por no cuidarse en las relaciones extramaritales, o a los que no tienen esposa, a los que tienen muchas amantes. La palabra correcta es promiscuidad. La promiscuidad Exacto. juega un papel importante, por lo que te mencioné ahorita. Prostatitis, una inflamación de la próstata, de manera infecciosa. Y eso llega a un momento que puede convertirse en una prostatitis crónica. Las células se comportan de manera diferente. Ese estroma prostático, esa glándula, porque es una glándula, llega un momento que se transforma en la célula, se llama atipia celular. Y esa atipia celular puede desencadenar, puede aumentar los riesgos de un cáncer de próstata. Es decir, que es buena idea si se va a practicar la promiscuidad. Protegerse. Lo correcto es no hacerlo. Doctor, claro. Hemos hablado un poco de lo que es el riñón. Me gustaría, perdón, lo que es la próstata. No sé si usted tenga algo más que agregar del tema. El cáncer de próstata, una enfermedad que es curable. Lo que se recomienda es su seguimiento a partir de los 40 años, tenga o no tenga una descendencia. Existen muchos métodos para tratar la próstata. ¿El amigo de este es el mejor? El dedo te da el 75-85% del diagnóstico de una evaluación prostática. Bien, entonces hemos hablado de la prevención, pero resulta que el amigo sutanejo ha ido donde usted y en el dedo usted encuentra que hay algo. ¿Cuál es el proceso? Oye, ¿qué pasa? Cuando tú haces un tacto, tú buscas una consistencia de la próstata, sí, que es fibroadenomatosa. Otros dicen renitente, otros dicen que glandular, pero tú buscas una consistencia de manera natural, normal. ¿Qué tú buscas en ese tacto? Encontrar o una inflamación, o una irregularidad, o un crecimiento, o un nódulo, una induración. Cuando tú encuentras una área caliente, abombada, está sospechando de un proceso infeccioso. Pero cuando tú encuentras un área indurada, dura, que la delimite o no, es donde uno se le prende el bombillito y dice, caramba, tiene una próstata dura, pétrea. Entonces ahí arrancan los procesos a descartar una enfermedad tumoral. Ok, entonces me imagino que hay niveles de esos tumores. Claro. ¿Y hasta qué punto tenemos oportunidad, una vez ya con un tumor, de sobrevivir? ¿Qué pasa con el tumor de próstata? De inicio es dócil porque la progresión es lenta, mientras se encuentra dentro de la cápsula prostática. Luego que sale de ahí, ya cambian los tratamientos. Como te dije ahorita, el cáncer de próstata se cura y tiene varios tratamientos curativos. Tiene 2 tratamientos curativos y los otros son para detener la progresión, son paliativos. ¿Cuáles son los tratamientos curativos? La cirugía radical de próstata, que es curativa, la radioterapia, que puede ser curativa. En otro momento tú das radioterapia y das tratamiento adyuvante con hormonoterapia, que es inyectándote un medicamento, o con quimioterapia. Pero curativo, un tumor grado 2 todavía es curativo. Ya cuando pasa grado 3, que ha salido de la cápsula prostática, ya tiene curarlo se nos hace un poco más difícil. Después de etapa 3
ya regularmente es tratamiento paliativo para detener la progresión. Por último, con respecto al tema de la próstata, antes de entrar un poquito a los riñones, ¿qué síntomas? De repente yo voy todos los años, pero en lo que va el año, puede ser durante el año, ¿qué síntomas deben decirme a mí? Ve a chequearte la próstata antes de que se cumpla el año. O, en el caso del caballero que nunca ha ido, ¿qué síntomas indican con su flechita? Vaya al urólogo. Okay. De inicio, el cáncer de próstata no tiene síntomas. Uf. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata comienza a formarse en la parte externa de la próstata, no en la parte central. La próstata tiene 3 lóbulos, 2 laterales y un lóbulo medio regularmente cuando crece. Pero lo que te alerta para ir a una consulta donde el urólogo de inicio no es ni siquiera por un cáncer de próstata. Es cuando la próstata comienza a crecer, que comienza a provocar trastorno en la micción, que te levante muchas veces por la noche a hacer pipí por encima de 4 veces, que te duela, que te arda, que te pique cuando haga pipí, que gotee cuando termina de hacer pipí, que puje para hacer pipí, que cuando tú vas a hacer pipí, que te paras sobre la bacineta, tienes que pegarte porque el chorro es débil, o que vacile, que dure mucho tiempo para que la orina salga. Esos son síntomas de que la próstata ha crecido, no necesariamente cáncer de próstata. Esa es la prostátasis. Esa es la hipertrofia prostática, regularmente. Cuando tú ves que orina sangre, eso es una alerta, no solo de la próstata, sino por ahí desde la próstata, vejiga y riñón. Cualquiera de ellos podría sangrar, pero es una alerta. La principal sintomatología del tumor renal es una hematuria. De un tumor de vejiga es la hematuria, pero puede ser que la próstata también sangre. La próstata porque sangre no quiere decir que sea tumoral, puede ser por crecimiento y se crean unas varices, se rompen y tú haces un sangrado efusivo que hay que transfundirte. Pero los principales síntomas son la dificultad que genera el crecimiento de la próstata. Regularmente es de hallazgo fortuito tú encontrar un cáncer de próstata cuando tú te haces un seguimiento rutinario. Claro, sí, que ya las expectativas de vida han aumentado con respecto a esto. Bastante. Pero que lo mejor es no sufrir esto, porque yo sé de casos de que le han extirpado la próstata, pero queda con problemas, hasta usando pamper eréctil, o usando la famosa bombita. Entonces lo mejor es prevenir, ¿no? Claro. Okay. Muy bien, doctor, hemos hablado mucho de la próstata, pero usted también se encarga de los riñones. Una parte del riñón. Claro. Una parte. ¿Qué parte del riñón usted trata? La parte anatómica, tumoral y obstructiva. Okay. Infecciosa. Ya de función, con respecto a las insuficiencias renales, la maneja el nefrólogo. Sí, el nefrólogo, sí. Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuándo yo debo ir al médico por asuntos renales? Regularmente el riñón no tiene una edad determinada para tú comenzar a hacerte un seguimiento rutinario. Lo que pasa es que como tú acudes a partir de los 40 años donde el urólogo te hace un screening que involucra prueba de función de riñón, ecografía del riñón. Si encuentra algo, avanza con otros estudios más específicos. Vamos a decir la tomografía, si hay algún trastorno, alguna hematuria, que tenga sangre oculta. Se hacen estudios más avanzados, como la tomografía, con o sin contraste. Y pruebas de función del riñón. Se hacen determinaciones por la prueba de la urea y la creatinina, que son las pruebas que te dicen cómo está funcionando el riñón. Como tú vas religiosamente todos los años, se te hace una evaluación completa, urológica. Incluye desde el riñón hasta el meato urinario, hasta el meato de la uretra. Entonces se te hace completo. Pero tú no tienes una edad. Mierda, ya yo estoy... Se puede decir mierda. Continúe, doctor. Ya yo estoy a una edad que tengo que chequearme los riñones. El riñón puede producir síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Que se inflame, te da el dolor. Sí. Hay unos síntomas que son característicos de la inflamación del riñón, que puede ser fiebre, molestia al orinar, náusea, dolor de cabeza. Cuando es por cálculo, si están dentro de la cavidad del riñón, no provocan regularmente síntomas. El síntoma que mayormente tú vas a ver cuando hay una piedrecita dentro del riñón es que cuando tú te hagas un examen de orina, encuentres sangre oculta. Ahora, ¿cuándo va a ser sintomático? Si esa piedrecita intenta salir. Sí. Eso da un dolor exquisito. Viví eso. Eso da un dolor exquisito que uno no se olvida. Viví eso en carne propia. ¿Y qué diferencia hay entre tener cálculos
y tener arenilla, como dice la gente? La arenilla es un término que usan mucho los ecografistas. Ok. ¿Por qué arenilla? Porque las papilas, que es donde se filtra la orina, que cae del riñón hacia la cavidad del riñón, se llama papilas. Y eso, porque nosotros somos un país del trópico caliente, con poca cultura de tomar líquido, esas papilas se calcifican. Y en la ecografía se ve que brillan sin producir una sombra. Porque si hay una piedra, se ve la piedra, provoca una sombra, se llama sombra acústica posterior, porque en la ecografía tú la ves, la evidencia. Es como cuando tú te paras frente al sol. ¿Qué queda detrás de ti? Una sombra. Una sombra. Eso pasa con la ecografía. Pero cuando dicen arenilla, tú no vas a ver sombra, tú no ves nada. Ves que las papilas como que brillan. Eso no se ve ni siquiera en ecografía. Eso no se ve ni siquiera en tomografía. Pues, es un término que se utiliza. No es lo que dicen que cuando orinas y la dejas reposar queda como esa arenilla. Un sedimento. Un sedimento. Puede quedar un sedimento. Esos sedimentos pueden ser cristales, pero esos cristales no se ven en la ecografía. Okay. Tú lo podrás ver en la bacineta donde tú haces pipí, que ese sedimento se va hacia el fondo, pero no necesariamente tiene que ser arenilla. Puede ser sedimento del mismo metabolismo, porque son desechos. Comprendo. Y doctor, ¿qué podemos hacer para proteger, aparte de ir al doctor? ¿Qué buenas prácticas podemos hacer para proteger el riñón y el recién pasado tema de la próstata? ¿Qué hacemos para protegerlo? Aparte de ya sabemos que debemos ir una vez al año por la próstata. Claro. Los varones, tanto damas como caballeros, deben ir cada qué tiempo por el riñón. ¿Solamente cuando sientan síntomas? Es que, vuelvo y te digo, es que regularmente tú no tienes una edad de decir, a esta edad tengo que comenzar a chequearme los riñones. No. Porque el riñón es un órgano. Sí. Quizás nunca te dé una sintomatología. Pero como tú das el seguimiento con tu cardiólogo, sí, con tu gastro, con el urólogo, todos ellos te mandan a hacer pruebas de función del riñón. El médico que trata las enfermedades tumorales y obstructivas del riñón es el urólogo. La parte de la insuficiencia, el nefrólogo. Pero cuando tú te vas a chequear la presión, que va donde el cardiólogo te manda a hacer determinaciones del riñón. Porque la presión arterial no la modula el corazón. Era una pregunta que le tenía. Es el riñón. El riñón es el encargado de mantener. El jefe de la presión es el riñón. El corazón es un subordinado del riñón, sí, en lo que a presión se refiere. Exactamente. Ok, interesante. Entonces, como tú vas a tu gastro, vas a tu cardiólogo, vas al urólogo, vas al ginecólogo, ellos mandan a hacer pruebas de función de riñón. No he ido a ese. No, pero ese le toca a la esposa. Ok, perdón. es para decirte que el riñón, casi todos los médicos, casi no todos los médicos, mandan a hacer pruebas de función de riñón, examen de orina, urocultivo. Sí. Que mucha gente no entiende el por qué los doctores te envían a hacer este paseíto por los análisis. Y a lo que usted me está diciendo, lo que entiendo es que lo hacen porque de repente usted va por un síntoma. Y hay otra cosa. Pero puede haber otra causa. Exactamente. Es como el que estornuda, es un síntoma de gripe, pero no todo el que estornuda tiene gripe. Tiene gripe, exactamente. Y no todo el que tiene gripe estornuda. Eso es cierto. Eso es cierto. Okay. Eso es cierto. Mira qué pasa. Yo uso como protocolo. La medicina se basa en protocolo. Tú vas a mi consulta y yo te mando a hacer un screening completo. Yo incluyo hasta perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, todo un perfil. Y cuando tú regresas donde mí, a entregarme esos resultados, que yo veo que tú tienes un buen hemograma, si tienes el azúcar alta, la glicemia, yo te refiero inmediatamente o donde el endocrinólogo o donde el diabetólogo para que te le dé tratamiento. Si yo veo que hay algún trastorno de alteración en la función del riñón, yo inmediatamente digo, vaya donde el doctor Sánchez, vaya donde la doctora Linares, que son los nefrólogos de cada zona. Creo que hay otra, no recuerdo el nombre. Pero yo te mando porque encontré una alteración. Ahora, yo te mando a hacer pruebas hepáticas, TGO, TGP. Si hay una alteración en las pruebas hepáticas, vaya donde el gastro. Porque no es que uno es un médico referidor, pero en el screening que tú haces, tú tienes que saber cuándo también referir al paciente. Sí, porque no es un todólogo. No es un todólogo, exactamente. Estoy de acuerdo con Quienes mayormente manejan muchas áreas de eso son los médicos internistas, que manejan mucha medicina clínica. Ya la quirúrgica no, pero manejan mucha medicina clínica, que desde la presión hasta un trastorno de insuficiencia renal, de diabetes, esas cosas, ellos los van tratando. Pero lo prudente es ir donde el especialista de cada órgano de eso. Bueno, hoy hemos tenido un plato fuerte, aún hay varios temas que quisiera tocar, pero
agradezco tu disponibilidad. No, a la orden, Sé que eres un abanderado de subir la reputación del ejercicio médico en nuestra ciudad. Y eres un apasionado por la educación, que es uno de los objetivos de este programa. Y por eso hemos traído al doctor para conversar de cerquita con él sobre temas tan importantes como el riñón, que ya sabemos que afecta la presión arterial. Claro. No solamente es la urinaria, también el riñón, como él decía, es una parte, hay una parte del riñón que la trata el nefrólogo, que es la parte donde segrega todas las sustancias negativas del cuerpo. Exactamente. Bueno, no soy médico, solamente hago el toque, pero sí es importante, como decía el doctor, que todos ustedes estén pendientes de sus chequeos rutinarios y que se haga una costumbre. A mí me enseñó mi abuela a hacer esto porque tuvimos un familiar que no era de costumbre de esto y cuando vino a darse cuenta fue muy tarde y lamentablemente falleció siendo joven, tenía 60 y algo de años y falleció siendo joven, teniendo mucho que dar por el desconocimiento. Claro, era otra época, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, pero hoy día existe el conocimiento y este programa se trata de eso, de llevarle conocimiento a la ciudadanía, para no solamente a los colegiados, aunque el objetivo principal del CODIA son sus colegiados, también lo debemos a la sociedad. Doctor, ¿usted consulta dónde? Bueno, tenemos una consulta privada de lunes a viernes en la clínica del doctor Peroso. Estamos ahí a la orden y damos una consulta en el hospital público, en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia de Especialidades, aquí en el H. Genza. Estamos ahí jueves y martes. ¿Y usted solamente consulta? ¿Usted hace otra cosa? ¿Usted opera? Claro. El urólogo es el cirujano de todos esos órganos que yo te mencioné. Okay. Riñón, uretra, pene, testículo, próstata. El urólogo es el que trata las tumoraciones que sean quirúrgicas del riñón, del uréter, de la próstata. Los cálculos, como te dije ahorita, las obstrucciones que no tienen que ser necesariamente tumoral de la próstata. El urólogo es el cirujano del pene, es el cirujano de los testículos. Hay una parte de la glándula suprarrenal que también nosotros la manejamos. La glándula suprarrenal es una glándula que está por encima del riñón. Y nosotros somos los cirujanos de esas estructuras. Oh, pero entonces bastante Lo único amplio. que nosotros no hacemos estética. Y tengo entendido que usted está casado con una doctora. Después es cirujano. ¿Es cirujano general? General, sí, señor. Okay. ¿Y dónde consulta ella? Está también ahí en la clínica del doctor Peroso, también brinda servicio clínica doctor Reyes, clínica doctor Quevedo y en el hospital también. ¿Y cómo se llama? La doctora Kirsi Ramírez. Eso es importante. Yo tengo un gran aprecio a los médicos porque desde siendo niño, aquí llegó un médico a Higüey, igual que usted, que no es de la zona, y llegó a la cancha de baloncesto donde yo prácticamente vivía. Jugué baloncesto superior como a los 14 o 15 años. El doctor Davy. El doctor Francisco Thomas Davy, Sí. un gran amigo al que mando un caluroso saludo. Un gran maestro. Y en ese entonces jugábamos baloncesto. A mí se me prohibía cuando estaba jugando superior que jugara canchita, pero a veces no estaba la cancha entera y jugábamos canchita escondida de Francisco Pepén, cariñosamente Pacho, que era nuestro entrenador. Y ahí me encontré jugando canchita en La Salle, al doctor David. Y recuerdo que una vez decía, no, nosotros no sabíamos quién era. Y a veces daba un golpe y él estaba muy preocupado. No te preocupes, y te parto yo te coso. Y ahí fue que nos dimos cuenta que el hombre era médico y luego que era cirujano. Y nació una gran amistad que todavía conservo. Es una frase emblemática. Excelente. Doctor, ¿cómo está? Excelentemente bien. Sí, el doctor, que aprecio mucho mi cariño y respeto para usted, doctor David. Compartimos trabajo, sí. Entonces, doctor, ya para finalizar, me gustaría que nos hablase un poco de buenos hábitos para proteger la próstata. Ya sabemos, repetimos que debemos ir anualmente a cuidar nuestra próstata y que según vamos
donde los médicos nos van a ir chequeando la función renal. Pero qué buenas costumbres nos evitan un encuentro cercano del tercer tipo, como decía la película, con estas enfermedades. Bueno, de inicio la dieta. Una dieta rica en fibra, baja en grasa, baja en sal, nos va a ayudar desde el riñón hasta la próstata. Las grasas regularmente juegan un papel importante en las alteraciones de la próstata, pero no existe de que un seguimiento, un protocolo para prevenir el cáncer de próstata, eso no existe. Okay. Tú sí puedes modificar la dieta, que es lo principal. Dicen que la salud entra por la boca. Hidratarte, te incluye el riñón, buena hidratación, para preservar y cuidar el riñón. ¿A qué le llama usted buena hidratación? Porque por lo menos 7 vasos de agua al día. Yo escucho a las personas decir, yo tomo mucha agua, y precisamente con mi problema renal, cuando tuve problemas de cálculos, en Colombia, alguien me hizo la pregunta y me llevó a darme cuenta de que eso es una, ¿cómo que dicen ahora los políticos? Una percepción de que tomo agua. Sobre todo las damas me dicen que es más complicado el tomar agua. Y me hicieron tomarme un vaso de agua apuntando las horas del momento que me levanto hasta el momento de acostarme. Claro, ese era un tratamiento para el asunto renal que tenía. Y me di cuenta que yo no bebía tanta agua. Mínimo 7 vasos. Sí. Después vi que hay que dividir el peso entre 16 y eso da el vaso. Pero eso es... Eso es teórico. Teórico. Usted tiene un vaso una botellita de agua de 16 onzas. Ajá. Usted con 5 botellitas de agua de esa al día usted lo hace. Estando tranquilo bajo aire, que si se va a mover más... Lo que pasa es que mientras aumenta la actividad, que es lo que la gente solo elimina líquido por la orina. Exacto. Cada vez que tú hablas, tú eliminas líquido. Claro. Cada vez que respiras, tú eliminas líquido por la piel. Entonces, dependiendo de tu actividad, así aumenta el consumo de líquido. Porque eso es regularmente 7 vasos de agua en condiciones normales. Ahora, cuando tú aumentas las actividades, siempre aumenta la ingesta de líquido. Porque elimina más líquido y el organismo demanda de más líquido. Como te decía, esa también es la cultura de tomar mucha tisana. Yo no estoy en desacuerdo que te tome un té. Esos tés que tilo y esas cosas, bien, que te relajan, pues perfecto. Pero nosotros tenemos una cultura de tomar mucha tisana. Buscamos hojas, raíces, la ponemos a sancochar, le echamos azúcar y nos la bebemos. Que no es una fusión, es un sancocho de hojas. Sí, un sancocho de hojas. Sí. Porque eso no es lo correcto. Lo correcto. Lo correcto es calentar el agua. Poner la hoja después que está exacto. Apagar, después que esté hirviendo, apagar, poner las hojas, tapar por 10 minutos y luego entonces... Tú te das tu tisana. Sí. Hay muchas personas que usan mucha tisana. No solo te afectan el riñón, te afectan el hígado, que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Pone el hígado en riesgo. Ahora, a la consulta regularmente llegan pacientes que tú le pones un tratamiento para los cálculos, que no existe un tratamiento medicamentoso que tú digas, ese te va a eliminar los cálculos. Claro. Existen tratamientos que te ayudan a expulsarla, que te ayudan a preservar la formación de piedra, a evitar la formación. Pero después que una piedra se formó, difícilmente nada te la va a desbaratar. Las personas tienden a usar mucha tisana. Yo le digo, hay uno muy famoso que usan por ahí que es el aceite verde con limón. Yo le digo, ese tú te lo puedes tomar, eso no te va a hacer daño. Eso tampoco te va a eliminar los cálculos. Porque ese no te va a hacer tampoco tanto daño. Pero escucho que hierven valva de maíz. Hay una cuestión que le dicen cola de caballo. La cuestión del coco, la parte dura, la jícara del coco. La sancochan y se la toman, doctor. Eso altera la función del hígado. Eso daña el hígado. Eso afecta también el riñón. Entonces, ¿qué es lo saludable? Buena hidratación. Y no estar tomando tisana. No estar medicándose. Muchas personas se medican, se automedican. Yo tengo piedra en los riñones, voy a tomar, voy a decir una marca, Rogatinea. Eso no te elimina la piedra, eso te puede evitar que se te forme. Okay. Pero después que está formada, no hay nada. Si hay una piedra por encima de 1 centímetro, casi siempre quien la saca es el urólogo. Y en cuanto a la costumbre casi generalizada del dominicano de tomar alcohol. ¿Qué te digo? El alcohol, eso viene hasta desde cuando Cristo se tomaba su copa de vino. Ajá. Tú consumas alcohol, no es que tú vas a ser un alcohólico,
te tomas tú una copa, un trago de whisky. Pero no afecta las funciones de esto, nada. La función del riñón. Ajá. Todo que sea sintético se depura, se metaboliza en el hígado y se depura a nivel del riñón, de las heces y de la orina, ¿verdad? El alcohol, el consumo excesivo de alcohol, puede afecta el riñón. Y no solo el riñón, sino el cerebro, que es donde más afecta. Bueno, señores, ha sido muy interesante, más que edificante. Eso no quiere decir que no te tomes tu traguito de whisky, tu traguito de tu copa de vino. Si te gusta tu cerveza, te puedes tomar una cerveza, pero prudente, una, dos, no una caja. Tengo unos amigos que van a estar encantados de escuchar esa parte. Doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por su dedicación, gracias por su amistad. Desde el CODIA, Delegación La Altagracia, les damos las gracias al doctor Joan Jiménez, urólogo, así como a todos los televidentes y personas que nos ven por los distintos medios. No queremos desaprovechar la oportunidad de recordarles que en el Código de Delegación La Altagracia tenemos en la calle 27 de febrero, número 97, un edificio de 3 niveles, donde tenemos a su disposición 2 modernos salones de conferencias que le sirven a usted para reuniones empresariales, reuniones de negocio, actividades personales, y para hacer sus presentaciones, las instituciones que así lo deseen, las empresas que necesiten dar un curso. También tenemos en el tercer nivel un área de recreación donde pueden hacer cualquier tipo de actividad. De la misma manera tenemos en nuestra casa club, ubicada en Los Palitos, sección Santana, un play de softball para los equipos de softball que están aquí. Tenemos también una cancha de baloncesto, cancha de tenis, que próximamente vamos a tener un entrenador de tenis allí. En la cancha en el play de softball hay una liga menor que funciona allí, que usted puede llevar a su hijo a que lo entrenen. Hay una persona que se encarga de esto. Tenemos un gran jardín con gazebo, usted puede hacer allí sus 15 años, su boda, puede hacer también la reunión familiar y lo que desee. Todo por módicos costos. Solamente tiene que llamar al 809-554-1713 y desde allí le van a dar toda la información. Por último, este moderno set de grabaciones, hoy estamos estrenando el otro lado del set, que no lo habíamos estrenado hasta ahora. Con el doctor Joan Jiménez lo hemos hecho. Está también a su disposición si usted quiere grabar un podcast, quiere grabar su programa de televisión, viene aquí, lo graba y se lo lleva a los medios que usted quiera hacerlo para transmitirlo, ya sea por un canal de televisión, un canal de YouTube. Como han visto en otros programas, tenemos todo el set de podcast disponible, también por un módico costo. Desde el Código de Delegación La Altagracia y en este su programa, Conversando con el CODIA, nos despedimos hasta una próxima vez. Chao.